Eh, Vamos a continuar, ¿verdad? Con la temática de medidas de tendencia central. Bueno, recordándole antes de que tenemos que efectuar el laboratorio. La hora de finalización es a medianoche, ¿verdad? Para que aquellos jóvenes que todavía no han empezado a hacerlo. El laboratorio no es complicado, es poco sencillo, solamente hay que seguir Sí, lo podemos subir entonces hasta medianoche del miércoles. el miércoles. Bueno, ustedes tienen más tiempo, más bien los de análisis cuantitativo 2 eran para ahora. Ustedes es cierto, ustedes tienen hasta el miércoles, porque como no hemos visto A todavía nosotros nos sale que es para el miércoles. para el miércoles, sí, es cierto. Bueno, vamos a mirar entonces, vamos a continuar con las medidas de tendencia central. Eh, Vamos a continuar con lo que es la siguiente medida, que era la mediana para datos agrupados, o lo que es la mediana, mejor dicho. Voy a compartir acá. Indíquenme si ustedes miran lo que es la presentación. Sí, Ok. Bueno, en el caso de la mediana, jóvenes, la mediana es el dato que se ubica en el centro del conjunto de datos. Lo que tenemos aquí es una formulita para determinar lo que es la posición de la mediana, que es n más 1 sobre 2. Por ejemplo, si ustedes se fijan, tenemos aquí lo que es la cantidad de datos, ¿verdad? Bueno, es una muestra pequeña, son 7 datos. Y si se fijan, el dato de 4.8 es el dato que queda exactamente en el centro de los datos, ¿verdad? Ese valor central se le llama mediana. En otras palabras, la mediana es el dato que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Se ubica exactamente en el centro del conjunto de datos. En la parte inferior, si ustedes se fijan también, tenemos los datos, 8 datos, pero a diferencia del primer conjunto de datos, donde teníamos 7, este conjunto de datos es un conjunto de datos pares. Si nosotros tenemos un conjunto de datos par, mejor dicho, en otras palabras, la cantidad es par, entonces vamos a tener dos datos centrales, como lo pueden ver ustedes en esta parte, ¿verdad? En esta parte del conjunto de datos. El dato número 4, el número 5 son datos centrales. Entonces prácticamente nosotros no tenemos un dato central único, sino que tenemos dos. Y lo que se hace en este caso es, vamos a considerar lo que es el promedio del conjunto de datos, perdón, el promedio de esos dos datos. Simplemente en este caso sería sumar 43 más 35. ¿Verdad? Y dividirlo por 2 y vamos a tener nosotros al final 39, que sería la mediana. La mediana. Bueno, voy a hablar un poquito más fuerte porque como viene la tormenta ahí, posiblemente no me van a escuchar muy bien. Sí, por favor, porque nos escucha acá. Ok. Entonces puedo utilizar un... Bueno, ¿me escuchan, jóvenes? sí. Ok. Bueno, entonces el dato central es el dato... Sí. Ok. Es el dato, bueno, el promedio de los dos datos, el dato, ¿verdad? Representa la mediana en caso de los datos pares. ¿Sí? Por ejemplo, voy a dejar de compartir acá. Nos vamos a ubicar en la... Me voy a ubicar aquí en la presentación. Por ejemplo,
calcule el valor de la mediana. Calcule el valor de la mediana. Del siguiente conjunto de datos. Digamos que tengamos 4, 6, 7, 9, 11, 13. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos 15 datos. Lo que podemos hacer aquí para saber, bueno, esto es fácil, ¿verdad? Aquí nos ubicamos en el centro. Este sería el valor de la mediana. ¿Sí? Llamamos mediana, sería el valor de 9. Es el dato central. Pero si tenemos muchos datos, ¿cuál sería el dato central? Bueno, en la posición de la mediana, jóvenes, como está en la presentación, va a ser igual a lo que es a n más 1 dividido por 2. Si aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va a ser 7 datos. N es igual al número de datos. 7 datos sobre 2. 7 más 1, perdón. Sobre 2. Y esto va a ser igual a 8 sobre 2. Va a ser igual a 4. La posición. El cuarto datos. 1, 2, 3, 4. Entonces la mediana es el dato número 4, que es 9. En la presentación les aparece a ustedes, ¿verdad?, la posición de la mediana, esta formulita. ¿Sí? N más 1 sobre 2. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos datos, datos impar? ¿Sí? Conjunto de datos impar, pero ¿qué tal si tenemos un conjunto de datos par? Por ejemplo, los mismos datos. Vamos a sumar uno. 13, 15 y digamos cualquier valor. 20, digamos. Entonces, n va a ser igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Datos par. ¿Sí? Aquí tenemos datos impar porque n era igual a 9, n igual a 7, ¿verdad? Ok, entonces, la fórmula es la misma. La posición va a ser igual a n más 1 sobre 2 va a ser igual a 8 más 1 sobre 2. Y esto debe ser igual a 9 sobre 2, que es igual a la posición 4.5. La posición 4.5 queda entre la posición 4 y 5, ¿verdad? Es una posición intermedia entre dos números consecutivos. Entonces, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 4.5 acá. Esta es la posición. Posición de la mediana. La posición de la mediana es la posición 4.5. Entonces, no podemos decir que 9 y 11 o 9 u 11 representan la mediana, sino que el promedio. Entonces, la mediana, en este caso, va a ser igual. Tomamos estos dos valores, 9 más 11, y lo dividimos por 2. Esto va a ser igual a 20, 10. Y este es el valor de la mediana. De esa manera nosotros calculamos lo que es, o determinamos lo que es el valor de la mediana, ¿verdad? Dentro de un conjunto de datos que no son agrupados. Los datos pueden estar en arreglo o no. Por ejemplo, en este caso están datos arreglados, ¿verdad? Porque vamos de menor a mayor. Lo mismo acá. Pero podemos tener los datos que no estén, digamos, en un arreglo definido. Como por ejemplo, si se fijan aquí,
En el segundo ejemplo, donde la mediana es igual a 39, no tenemos, si ustedes se fijan, no tenemos un arreglo definido, ¿verdad? Pero generalmente los datos se arreglan previos a determinar el valor medio, ¿verdad? En la vida real es muy útil, ¿verdad? Efectuar lo que es el arreglo primero u organizar los datos antes de encontrar lo que es el valor medio. Por ejemplo, si tenemos 10 personas con sus respectivas edades, entonces podemos arreglar las edades, ¿verdad? De la distribución de las personas de menor a mayor, de tal forma de encontrar el dato medio, ¿verdad? Que es una medida prácticamente sería una medida de tendencia central. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los datos agrupados? En el caso de los datos agrupados, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí voy a colocar que estos eran datos no agrupados. Ahora, en el caso de los datos agrupados, vamos a tener de que la mediana, bueno, vamos a utilizar la misma. Lick, no está centrada la cámara, casi no se mira. Ay, ay, ay. Sí, pero ya voy a quitar, no se preocupe, solo voy a copiar lo que es la fórmula. En el caso de la mediana bueno, podemos colocar ME o este M con un chonguito en la parte superior, ¿verdad? Va a ser igual a N más 1 sobre 2 menos F más 1. Todo esto dividido por F multiplicado por W más LM, donde M es la mediana, N es el tamaño de la muestra, F es la frecuencia acumulada, frecuencia acumulada previa a la clase mediana. Tenemos FM, que es la frecuencia mediana de la clase mediana. W, que es el ancho. Y LM, que es el límite inferior de la clase mediana. Ok. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, vamos a determinar aquí la mediana, que no aparece acá. Vamos a determinar aquí lo que es el ejemplo. Estos audífonos. ¿Me escuchan de nuevo, jóvenes? Hola. Sí, Lick. Sí, Lick. Me escuchaba bien. Bueno, está ejemplo, determinar. Ya voy a quitar esa presentación para que hagamos el ejercicio aquí en la página. Determinar el valor de la mediana. Vamos a tener aquí lo que es la clase, la frecuencia, de 0 a 49.99.
50 hasta llegar a 450. Y vamos de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. Bueno, aquí utilizaron centésimas, ¿verdad? Para diferenciar estos valores. 99.99. Pero lo mismo es 100 prácticamente. Para que no se coloca 100 aquí, porque aquí se vuelve a repetir. Ustedes perfectamente pueden colocar aquí 99.99, 99.9, por ejemplo. O 99.99, o 99.99999, que es lo mismo, el mismo valor, ¿verdad? Que representa prácticamente 100, pero no se coloca aquí porque se vuelve a repetir acá. Entonces siempre hay que buscar una diferencia. Aquí la diferencia es una centésima, ¿verdad? Y tenemos 149.99, 199.99, 249.99, que sería 250, ¿verdad? 299.99, que sería prácticamente 300. Aquí tendríamos 349.99. Luego aquí vamos a tener 349. Y aquí vamos a tener 449. Y el último sería 499. Bueno, ustedes escriben mejor esos números. La frecuencia aquí vamos a tener 78. Aquí vamos a tener 123, 187, 82. Vamos a tener 51. Vamos a tener 47, 13. Vamos a tener aquí 9, 6 y 4. En total, según el ejercicio, aquí tenemos 600. Ok, voy a dejar de compartir aquí, ¿verdad? Porque vaya aquí como sé. Ahora sí. Ok. Y vamos a calcular lo que es la mediana. Miren. En primer lugar, jóvenes, ya teniendo lo que es la distribución de frecuencias, en primer lugar es determinar cuál es la clase mediana. Para determinar la clase mediana, nos vamos al hecho de que el valor de la mediana es un valor central y se ubica exactamente en el centro del conjunto de los datos. Entonces, para ello, vamos a determinar, bueno, aquí vamos a escribir. Vamos a escribir determinar la clase mediana. ¿Ok? Vamos a dividir entre 2 la cantidad total de datos. Entonces, tenemos que n, que es la cantidad total de datos, lo vamos a dividir entre 2. Y aquí vamos a tener 300 datos. Estos 300 datos representan la mitad de la distribución. ¿Sí? Entonces, vamos a ir contando aquí hasta que lleguemos a 300. Y la clase que contenga la frecuencia, ¿verdad? Que ya, donde ya se han acumulado los 300 datos, será la clase mediana. Por ejemplo, ustedes van a ayudar a alguien con la calculadora. Sumamos aquí, ¿cuánto es 78 más 123? 201. Ok, 201. Mire que aquí tenemos solamente ¿cuántos datos? 201. No hemos llegado a 300 datos. Necesitamos llegar a 300 datos. Sumémosle ahora 187. 388. Ah, 388. Aquí ya contiene la mitad de los datos, miren. Ya la contiene. No hay necesidad de que coincida con 300 datos. Siempre que sea mayor o igual a 300 los datos ya acumulados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que quiere decir es que la clase mediana en este caso sería la clase que ya contiene los 300 datos.
que en este caso sería esta clase de acá. Porque esta clase de acá tiene 187, pero lo que nosotros buscamos es los datos acumulados. Vamos a colocar la frecuencia acumulada, como aparece aquí, ¿verdad? Que es necesario determinar. Ok, miren, en caso de la frecuencia, aquí ya tenía 78, aquí es 201, digo su compañera, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos aquí? 201. Aquí sería 200, ¿cuánto? 300, 387. 88. Más 82, 470. 400, 470. más 51, 521. ok, más 47, 568. 500, 68. 68, más 13, 581. 581, ¿verdad? Sí. Más 9, 590. 90, 596, y sumamos estos cuatro, nos quedaría 600, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, lo que nos interesa a nosotros, ¿dónde está ubicado ya el 50% de los datos? Para determinar el 50% de los datos, dividimos nosotros, bueno, la cantidad total de datos que tenemos entre 2. Igual a 600 sobre 2, ¿verdad? Ok, entonces los buscamos acá. Aquí tenemos 78, aquí tenemos 201 y aquí tenemos acumulados ya 388. Aquí ya tenemos nosotros ya los 300. Se pasó de 300, pero no importa. Entonces, esta clase de aquí ya contiene el valor de la mediana, porque aquí ya tenemos acumulados los 300 datos. Entonces le vamos a llamar clase mediana. ¿Sí? Clase mediana la podemos colocar, no la vamos a colocar aquí, de repente vamos a necesitar este espacio. Entonces, clase mediana. De 100 a 150, prácticamente 149.99. Ok. Ahora, para calcular el valor de la mediana, el valor que nosotros vamos a calcular, jóvenes, ¿sí? Va a ser un valor que va a estar entre estos, entre 100 y ¿cuánto? Y 149.99. ¿Sí? El valor en sí. Los 300 datos son el número de datos, no tiene que ver nada con, son la frecuencia, la cantidad de veces que se repiten, ¿verdad? Solamente aquí la tenemos acumulada, no tiene que ver nada con el valor en sí. El valor de la mediana está entre 100 y 149.99. Bueno, entonces, vamos a calcularlo utilizando la fórmula que nos dan en la presentación, que es esta de acá. El número de datos lo tenemos, sí. Tenemos la frecuencia, esta F es la frecuencia acumulada previa a la clase mediana. La frecuencia acumulada previa, aquí la frecuencia acumulada, ¿no? La frecuencia acumulada previa a la clase mediana, jóvenes, ¿sería cuál? ¿Sería esta o sería esta? ¿O sería esta? ¿Cuál sería? 201 y 78. 201. Sí, previa sería esta, ¿verdad? Previa. Ambas son previas, pero la que está más cercana. ¿Sí? Este de acá. Entonces, este de acá sería F. ¿Sí? La frecuencia acumulada, ¿verdad? Previa a la clase mediana. La clase mediana es esta. Esta es la frecuencia acumulada de la clase mediana, que es 388. Pero la previa es 201. ¿Verdad? Ya la tenemos acá. Entonces, ya tenemos lo que es el tamaño de la muestra, que es 600. La frecuencia acumulada previa a la clase mediana, que es 201. Ahora, la frecuencia de la clase mediana. La frecuencia de la clase mediana es la más sencilla, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia de la clase mediana? Miren, la frecuencia en sí, la frecuencia absoluta, que sería la normal, la frecuencia que nos dan de inicio. 187. 187, esta de acá. Es necesario indicar la frecuencia de la clase mediana. 187. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos? W, el ancho. Está fácil el ancho. Recuerden que el ancho les decía que solamente hay que restar aquí
¿verdad? Los límites inferiores o los límites superiores. Aquí se echa a ver que el ancho es igual a ¿cuánto? A 50, ¿verdad? Miren, 50 menos 0, 50, 100 menos 50, 50, 150 menos 100, 50. O también de acá, miren, 99.99 menos 49.99, 50. W es el ancho, ¿verdad? W es igual a 50. De aquí a aquí también. 50. 50. ¿Sí? Solamente de que aquí va a decir cualquiera no es 50, hay una centésima diferencia. Pero es el mismo valor, porque aquí estamos hablando de datos continuos. La cuestión, jóvenes, es que no podemos, ¿verdad?, colocarlo aquí también, ¿verdad?, porque repite. Pero prácticamente de aquí, entre 50 y 99.99, prácticamente tenemos 50 de ancho. Ok, ahora, ya tenemos W, que es igual a 50. Lo único que resta, el límite inferior de la clase mediana. Miren, ya tenemos el ancho. Ahora el límite inferior de la clase mediana. El límite inferior de la clase mediana es igual a ¿cuánto? ¿Sería 100 o 149? ¿Cuál dirían ustedes? 100. 100, ¿verdad? Entonces, límite de la clase mediana inferior, ¿verdad? El M que aparece en la fórmula es igual a 100. Inferior. Ok, ahora vamos a sustituir estos valores, ¿verdad? Vamos a sustituir este. Ok. Vamos a calcular ahorita lo que es el valor de la mediana. Va a ser igual a lo que es la formulita aquí. N más 1 sobre 2. Donde N es igual a ¿cuánto? 300. Ok, N más 1 sobre 2. Está bien, en 600 N. Ok, menos F1 menos F más 1. Donde F, que era el valor ya, ¿verdad? Que es igual a 201. Vamos a tener 201 más 1, nos dice la fórmula, miren. Más 1 sobre la frecuencia mediana, sí. Es que mira que va a empezar a llover fuerte y no le voy a empezar a escuchar ya, o sea, pero es acá porque como está lloviendo fuerte no escucho mucho. Bueno, voy a hablar más fuerte entonces. Hola. Hello. Como dice, Sí, Bueno, entonces FM es la frecuencia mediana, ¿verdad? La frecuencia de la clase mediana, la frecuencia normal, ¿verdad? 187. Bueno, se le llama frecuencia absoluta, 187. ¿Ok? Que es lo que tenemos acá. Luego acá vamos a tener que multiplicar todo esto. Nos dice multiplique todo esto por W. Y W es el ancho. W es igual a 50. Vamos a colocar 50. Luego hay que sumarle el límite inferior de la clase mediana. LM, ¿verdad? Que 100. es 100, exacto. ¿Verdad? 100. Vamos a colocar 100 acá. Más 100. Y aquí vamos a tener de que la clase mediana es igual a ¿cuánto? Aquí tenemos 601 sobre 2, que sería 300.5, ¿verdad? Ok, menos 202, si ustedes miran acá, 202, dividido por 187. Luego multiplicamos acá por 50 y le sumamos lo que es 100. Y esto va a ser igual. ¿Cuánto es 305 menos 202, jóvenes? 98. 300.5 menos 202. 98. Pues.
¿Cuál? 98.5. Sí. 98.5 sobre 187, que multiplica 50 más 100. Ahora vamos a dividir 98.5 entre 187, ¿cuánto les da? 0.52 de 67. ¿verdad? 67. Sí. Lo multiplican por 50. Le suman 100. ¿Cuánto les da este valor? 126.33. Ok, eso es aproximadamente, ¿verdad? Un valor aproximado. Este es el valor de la mediana. Valor de la mediana. Ahora, les voy a compartir de nuevo la presentación para que miran lo que es el enunciado. 126. Si ustedes se fijan, fíjense bien en lo que es la clase mediana. La clase mediana, jóvenes, es esta de acá, ¿verdad? Ok, si ustedes se fijan en el valor que nos dio a nosotros como resultado, este valor está dentro de la clase mediana, ¿verdad? Está incluido ahí. Está entre 100 y 150 o 149.99. Por lo tanto, ese es el valor. Si el valor hubiese sido diferente, hubiese sido, por ejemplo, 98 o digamos 160, 170, ese valor se sale de lo que es la clase, los valores, ¿verdad? Que tenemos agrupados ahí. Por lo tanto, hay un error y hay que volver a revisar la fórmula. No, posiblemente nos hayamos equivocado, digamos, al introducir algún número en la fórmula o algún problema ahí con la calculadora, digo yo. No sé. Hay que revisar bien, ¿verdad? Si ese valor está dentro de lo que es la clase o la clase lo contiene. Entonces, como podemos ver aquí, ese es el valor que divide prácticamente. Este valor divide prácticamente un 50% los datos. 126.33 es el valor medio del conjunto de datos. Los datos que tenemos aquí son datos agrupados, ¿verdad? Por eso es que nosotros no podemos visualizar exactamente el valor central, sino de que como ya nos dan los datos agrupados, utilizamos la fórmula para encontrar ese dato, ¿verdad? Que queda prácticamente en medio de los datos, en la parte central. Ahora, vamos a calcular lo que es la moda. La moda es el dato que más se repite. Vamos a compartirles acá lo que es la presentación, que sería la siguiente medida. La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. En el caso de la moda, jóvenes, bueno, voy a dejar de compartir acá. En el caso de los datos no agrupados, la moda es el dato que más se repite. Por ejemplo, si nosotros tenemos estos datos, ¿cuál es el valor de la moda? Aquí voy a poner la moda que es. La moda del dato es 5, ¿verdad? Porque ustedes se fijan, se repite aquí 3 veces. ¿Sí? Podemos tener aquí 6. Por ejemplo, 6 se repite solamente 2 veces. Pero el dato que más se repite es 5. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos... Sí, el 6 también son 3. Ah, sí. Bueno, exacto, sí. Aquí van 3. Bueno, en este caso tendría que la moda sería 5 y 6. ¿Qué es lo que iba a explicar ahorita, verdad? La moda sería 5 y 6. Entonces, la moda es un dato o son datos que más se repiten.
Si hay un dato que se repite más que los demás, solamente tenemos una moda. Pero si tenemos más de un dato que se repite en igual cantidad, o la frecuencia es la misma, entonces vamos a tener más de una moda. Si hay dos datos que tienen la misma frecuencia, vamos a tener de que el conjunto es bimodal. Si hay 3 datos que tienen la misma frecuencia, entonces es trimodal. Y así, ¿verdad? Multimodal, en otras palabras. Entonces, en este caso, si solamente tenemos, digamos, un dato es simplemente es unimodal o la moda es solamente representa un dato. Ahora, ¿qué pasa en caso de los datos agrupados? Para los datos agrupados, pues el conjunto de datos aquí, en la moda del conjunto de datos, cuando no es agrupado no hay problema, ahí no hay ninguna, solo buscamos los datos que están que se repiten, ¿verdad? El que más repite es la moda. Si hay dos que repiten igual cantidad, entonces vamos a tener 2 modas, como en este caso, ¿verdad? Ahora, en el caso de los datos agrupados, moda para datos agrupados, lo mismo, ¿verdad? Nos vamos a fijar en la frecuencia en este caso. Por ejemplo, nos piden cuál es la moda, del ejercicio